Bueno, ¿escuchan ahí? Bueno, vamos a tomar como costumbre, para evitar, no sé si vieron que en el video a veces se escucha como un eco. Vamos a tomar como costumbre el anular los micrófonos, cerrar todos los micrófonos, cada uno cierra su micrófono y lo abrimos cuando compartimos una pregunta, cuando queremos hablar o cuando leemos un versículo de la Biblia, ¿sí? Bueno, si la grabación sale, yo no puedo compartir pantalla acá, pero eh, Disculpe, pastor, ¿y escuchan? sí, escucho Disculpen, bien. y en la alabanza también, porque como yo no tengo bajada la aplicación, claro, disculpe, le quería decir que como yo no tengo la aplicación, yo entro por el código que me mandan, yo escucho todo lo que hacen los micrófonos abiertos. Escucho si hablan, si no hablan, porque como yo no puedo escuchar la alabanza, entonces en la alabanza también estaría bueno que todos silencien el micrófono, porque si no, el que no escucha la alabanza escucha lo que hacen los demás. Bien, está bien. Bueno, listo, vamos a tomar como costumbre así. Entonces ahora cerramos todos los micrófonos, y los abrimos cuando vamos a compartir un versículo, ¿sí? O cuando quieren hacer una pregunta, levantan la mano, abren el micrófono y preguntan. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo no puedo compartir pantalla, pero si lo estoy grabando, si queda grabado, cuando lo veamos después en la grabación que les mando el link, ahí van a poder ver la pantalla, que es, digamos, una especie de resumen de todo lo que yo fui enseñando hasta ahora. Yo ya hice un resumen de todo lo que fuimos viendo, o lo principal de lo que vimos hasta ahora, y lo que vamos a ver hoy. Entonces, al ir ahora haciendo una especie de repaso rápido, van a poder ir parando el video y copiando los versículos o lo que sea necesario. No lo van a ver ahora, pero lo van a poder ver después en el link, si es que queda grabado. Bueno, yo quería empezar, digamos, la meditación de hoy con una frase que escuché, le escuché a un pastor hoy a la mañana, hubo una reunión de pastores en la FECEP, y dijo algo que la verdad que me impactó, ¿no? Y me gustó tanto que lo escribí y arranco con eso, ¿no? Dice que la verdad que nos hace libres, decía el pastor. Tenemos que entender, dice, que la verdad que nos hace libres es la verdad que conocemos. Y no solo la verdad que conocemos, sino la verdad que conocemos y entendemos. Me encantó la frase, ¿no? La verdad que nos hace libre es la verdad que conocemos y la verdad que entendemos. Y un poco a eso apunta los viernes, el tratar de ir viendo, compartiendo, ¿no? Las cosas de la palabra para ir descubriendo esas verdades que en la medida que me apropie de ellas van a poder bendecir mi vida y la de otros. Bueno, voy a hacer un rápido, voy ahora, en el video ustedes van a poder ver una pantalla compartida, donde van a poder ahí tener todas las citas que estuvimos viendo en estas 2 o 3 últimos viernes, ¿no? Bueno, lo que vimos fue una introducción general a la salvación. Lo primero que analizamos era esa naturaleza caída que tenemos en Adán y cómo esa naturaleza caída impide a la persona el buscar sinceramente a Dios, el relacionarse con el Señor, hasta que de alguna manera Dios obra, ¿no? Milagrosamente cuando alguien escucha el Evangelio y comienza una obra del Espíritu Santo en la persona que, digamos, transforma esa naturaleza, hace nacer algo nuevo en ese ser caído, en esa naturaleza caída, haciendo nacer una nueva criatura en nosotros, y es a través de esa nueva criatura, a través de esa nueva vida espiritual que tenemos, que podemos empezar a tener fe, podemos empezar a entender, es como que la palabra se nos abre para poder entenderla, ¿no? De alguna manera, la palabra es algo que solo es entendido por aquellos que ya son salvos. Por eso es que la predicación de la palabra, como vamos a ir estudiando, es una predicación general que todos los hombres escuchan, pero el que se convierte es porque no solo escucha la predicación exterior de la palabra, sino porque interiormente, en su interior, el Espíritu Santo le empieza a hablar a esa persona, empieza a actuar en esa persona, y es la que lo va a ir convenciendo de pecado, convenciendo de la necesidad de Cristo, lo va a ir convenciendo de la obra de Jesucristo, lo lleva a creer en Jesucristo, lo lleva a los pies de la cruz de Cristo y lo lleva a abrazar con fe la cruz de Cristo. Y de alguna manera lo que estamos viendo ahora es ir desarmando todo ese proceso a través de distintos versículos y estudiando distintas doctrinas para entender todo ese tremendo milagro que constituye la salvación, que constituye lo que ocurre dentro nuestro cuando somos salvos,
y de alguna manera entender las verdades que nos van a ayudar a, a perfeccionar esta obra en nosotros hasta que Cristo venga, ¿sí? Bueno, lo primero que empezamos a ver es que en la Biblia la palabra salvación tiene distintas acepciones, ¿sí? Van a ver que hay versículos donde se habla de la salvación como la cura de una enfermedad física. A veces se habla de la salvación como digamos, el ser salvados de circunstancias peligrosas, como cuando Pablo es salvado en su naufragio, pero que el significado específico de salvación que nosotros vamos a tomar es el ser salvos de qué? Básicamente de dos cosas: ser salvos del pecado y ser salvos de la ira de Dios, de las consecuencias del pecado, que es ese juicio, esa ira de Dios que cae sobre todo pecador, ¿no? Cuando el Señor dijo que la paga del pecado es muerte, es una sentencia imposible de evitar, y por eso es que tuvo que crear un plan perfecto para que a través de la obra de Jesucristo nosotros tengamos acceso a la gracia sin vulnerar su justicia. Entonces vimos que el significado específico de lo que estamos viendo entonces es esto: la salvación como mi salvación del pecado, de mi naturaleza pecadora, y como la salvación de ese juicio, de esa ira de Dios que cae sobre los pecadores. De alguna manera Jesús vino a salvarnos del pecado y de la ira de su propio Padre, ¿no? Vimos que dentro de la naturaleza, o sea, dentro de lo que significa la salvación básicamente entonces se lo va a ver en el Nuevo Testamento como la antítesis al juicio de Dios, ¿sí? Tenemos citas como Juan 3:17, 1 Tesalonicenses 5:9, que ustedes después podrán ir buscando, y digamos, a la salvación como la liberación del hombre y de la mujer del pecado y de todos sus malos resultados. También la salvación, esto es algo que nos quedó un poco medio en el tintero, y por eso sí, hoy me gustaría tocarlo. Vamos a ver que la salvación, además de este significado básico que es el ser salvos de nuestra naturaleza caída y de la ira de Dios, es decir, del pecado y del juicio de Dios, la salvación incluye añadiduras, ¿sí? Incluye otras cosas de las cuales yo sí me puedo apropiar, sabiendo que tengo una base firme para entrar en ellas, que tienen que ver con mi salvación, ¿sí? Vamos a ver que la salvación incluye también lo que se conoce como toda bendición espiritual en Cristo. Nosotros, al ser salvos, somos uno con Cristo y estamos en Cristo, y en Cristo vamos a recibir un montón de bendiciones, ¿sí? Y un montón de cosas que tienen que ver con esta nueva vida en Cristo que hemos recibido. Y yo ahora les voy a dar unas citas que por favor anótenlas y vayan buscándolas para ir viéndolas. Se las doy todas juntas y empezamos a buscarlas. La primera es Efesios 1, del 3 al 14. Efesios 1, del 3 al 14. Segunda Pedro 1, versos 3 y 4. Segunda Tesalonicenses 2, 13 y 14. Segunda Tesalonicenses 2, 13 y 14. Y Primera de Corintios 1, 30. Comenzamos con, vaya buscando uno cada uno. Por ejemplo, ¿quién buscó Efesios 1, del 3 al 14? No sé si alguien lo tiene, abre el micrófono y lo leemos. Efesios 1. Efesios 1, del 3 al 14. Podemos ir leyendo 2 versículos cada uno, si quieren. Yo cada tanto leo uno yo para darle un poco de descanso. ¿Qué tal, Juancito? ¿Cómo estás? Sí, Efesios 1. Bien, bendiciones. Disculpe que no tenía que bajar el Messenger. No tenía lado. Bien, no te preocupes. Pero ya lo instalé ahora. Bueno, si quieren, ¿alguien lo tiene o lo leo yo? Sí. Dice: bendito sea el Dios y el Padre nuestro, Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Vamos a parar un poquito ahí. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables por amor. Nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alcanzar de la gloria de su gran
de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. En él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, para que cuando llegara el tiempo señalado, reuniera todas las cosas en Cristo, tanto que las que están en el cielo como las que están en la tierra. En él, asimismo, participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad, a fin de que nosotros, los primeros, esperar en Cristo, alabemos su gloria. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Amén. Bueno, fíjense que si comenzamos con el verso 3, ¿sí? Que es un poco la idea básica, dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, la salvación para nosotros abre un sinnúmero de bendiciones a las que somos acreedores, de las que nos pertenecen, van a ser nuestra propiedad, y que vamos a ir aprendiéndolas a medida que vayamos estudiando distintas doctrinas. Hay un montón. Cuando una persona se convierte, se hace poseedor de infinidad de tesoros que a veces no los usamos por falta de conocimiento, ¿sí? Pero que realmente muchas de las cosas que a veces pedimos, incluso en oración, son cosas que ya tenemos en Cristo. Es decir, nosotros estamos unidos a Cristo y en Cristo gozamos de infinidad de bendiciones que vamos a ir estudiando, ¿sí? Fíjense que acá una de las cosas que vamos a ver en este pasaje glorioso es que como 3-4 veces por lo menos se habla de que todo esto Dios lo ha hecho para su propia gloria, ¿no? Para la gloria y alabanza de su gloria. Y sienta el principio, que ya después vamos a ir desarrollando, de que fuimos predestinados, es decir, destinados de antemano, desde mucho tiempo atrás. De hecho, dice, desde aún antes de la fundación de este mundo, Dios había elegido aquellos que íbamos a ser su pueblo y aquellos que íbamos a ser salvos. Entonces, de alguna manera, la salvación ahora va a incluir todo este bagaje de cosas que vamos a ir adquiriendo a medida que estudiemos la palabra. Vamos a ver que hay un montón de bendiciones que son nuestras, y que por lo tanto tenemos que tener la valentía de tomar posesión sobre ellas para ejercer sobre ellas la titularidad que nosotros tenemos. De alguna manera, nuestra nueva vida en Cristo es como cuando el pueblo entró en la tierra prometida. La tierra ya era del pueblo de Dios, aunque debió ir conquistando, ¿no? Es decir, el pueblo hebreo, al tomar la tierra prometida, tuvo que ir combatiendo pueblos, tuvo que ir guerreando para sacar pueblos, pero que eran pueblos que estaban en tierras que ya le pertenecían. Tierras de las que ellos ya tenían la posesión y la heredad y ya tenían la titularidad. La tierra ya era de ellos. Tenían que pelear para conquistarla, pero ya le pertenecía. Y de alguna manera, en Cristo nosotros somos herederos de un montón de bendiciones, de un montón de cosas que ya son nuestras, lo cual no quita que vamos a tener que pelear por ellas, que vamos a tener que luchar por ellas, vamos a tener que guerrear por ellas, no porque no nos pertenecen, sino porque tenemos que tomar posesión de ellas para poder ejercer esos títulos de propiedad que Dios nos ha regalado, que es a través de un combate, pero no porque tenemos que alcanzar algo, sino porque siempre tenemos que tomar posesión, tenemos que guerrear para tomar posesión de lo que ya nos pertenece en Cristo. Y la salvación incluye todo este bagaje de cosas y bendiciones que en Cristo tenemos. Vamos a 2 Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro capítulo 1, versos 3 y 4, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel
que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Fíjese que acá habla de un montón de cosas, ¿sí?, que ya nos pertenecen, que pertenecen a esta nueva vida que tenemos en Cristo y que de las cuales tenemos ahora un montón de grandísimas promesas, ¿sí?, que tenemos que conocer, tenemos que apropiarnos. ¿Para qué? Para poder ser partícipes de esas verdades, partícipes de esas bendiciones. Y como dije al principio, toda verdad que nos hace libres, toda verdad que podemos poseer, es aquella que conocemos en primer término, pero también aquella que entendemos. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Si alguien tiene el pasaje, para no ser yo el que lee, mejor. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Versos 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios ha escogido desde el principio la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Fíjese que acá vuelve a repetir este concepto de que fuimos escogidos desde el principio para salvación. Doctrina que ya vamos a ir estudiando más adelante, que se conoce como doctrina de la elección. Él nos escogió desde tiempo atrás. ¿Para qué? Para que podamos obtener esta salvación gloriosa y para que mediante nuestro Señor Jesucristo y el Evangelio alcancemos la gloria de nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a 1 Corintios 1:30. Dice así: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, estáis vosotros justificación, santificación y redención. Amén. Sí, seguí. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aleluya. Mas por él estáis vosotros en Cristo. En Cristo vamos a ser partícipes de un montón y montón de bendiciones, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué cosa? Sabiduría. En Cristo vamos a tener sabiduría. En Cristo vamos a tener justificación. Él nos va a declarar justos, aceptos en su presencia. En Cristo vamos a tener santificación. No es que fuimos elegidos por ser santos, sino que, como bien leímos ya hoy en Efesios 1, fuimos elegidos para llegar a ser santos, ¿sí? En Cristo entonces tenemos sabiduría, justificación, santificación y redención. Aleluya. Vimos ya, no voy a desarrollar, pero porque ya lo vimos mucho, lo desarrollamos bastante el viernes pasado, la salvación como en 3 tiempos, ¿no? Salvación como algo pasado, salvación como algo presente y salvación como algo futuro. Y vemos que la salvación es un proceso que ya se considera completo hoy en el Señor, pero que de alguna manera tiene 3 tiempos. Dijimos que la salvación pasada está basada en la obra de Jesucristo en la cruz, en esa frase gloriosa que Jesús dice cuando Él dijo consumado es. Él terminó su obra, Él completó su obra, Él hizo todo lo que tenía que hacer en la cruz para nuestra redención, ¿sí? Esa sangre, ese juicio de Dios que cayó sobre él, el pecado, esa naturaleza pecadora, la culpabilidad del pecado que a mí me correspondía, pasó a Cristo, ¿sí? Él se apropió de mi culpabilidad, Él pagó por mi culpabilidad, el juicio de Dios que tenía que caer sobre mí, cayó sobre Él, y a mí, por lo tanto, ahora me abrió las puertas a una gracia que hoy vamos a empezar a estudiar, que me permite entrar no solo como alguien perdonado, sino como alguien que fue declarado acepto, que puede estar, que puede participar de la mesa del Rey y puede compartir con el Señor. Dijimos que también había una salvación futura, algo que va a ocurrir cuando Cristo venga y se van en la consumación de los tiempos. Ahí vimos
Ya lo vimos el viernes pasado, que los muertos en Cristo, dice, resucitarán, y aún los que estemos vivos, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, en un pestaneo, nuestros cuerpos serán glorificados, ¿sí? Ahí se va a dar la etapa final, digamos, de la salvación completa, donde Dios va a salvar aún nuestros cuerpos, y es en esa glorificación, en ese cuerpo nuevo que vamos a recibir, ya a partir de ahí, obviamente para todos nosotros, la obra de la santificación va a ser completada, y a partir de ahí ya no vamos a tener nunca más una naturaleza caída que nos quiera hacer caer. A partir de ahí va a haber para nosotros una imposibilidad de pecar. Ya nunca más vamos a tener que luchar contra el pecado en nuestras vidas. Y nos quedó un tiempo en el medio, que es el tiempo presente, que es el tiempo en el que nosotros, ya sin la culpabilidad del pecado, con plena certeza de nuestra redención futura, estamos en un momento donde esa naturaleza caída sigue estando en nosotros, y es a través de esa lucha, a través de esa guerra, a través de ese guerrear con mi naturaleza caída, donde mi carácter como hijo de Dios es santificado, es perfeccionado, y soy, se va forjando el carácter del hijo de Dios en un proceso donde hay día a día necesitamos tener victoria sobre el pecado, no ya como culpabilidad, sino el pecado como práctica. Es decir, yo voy a tener que luchar en mi vida con la práctica del pecado para ir eliminando y siendo perfeccionado. Una obra que el agente es el Espíritu Santo, vimos la clase pasada. Él es el que nos santifica, la palabra es ese jabón limpiador que va a utilizar para limpiarnos, y es un proceso que tengo que estar seguro que va a ser concluido, como Pablo dijo. Dice que estoy persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. En 1 Tesalonicenses 5:23 vamos a ver que la salvación incluía a todo hombre, tanto el cuerpo como su alma, como su espíritu. Es una salvación completa, por eso es que esa redención final de nuestros cuerpos se va a dar recién en el día de Jesucristo, dijimos. Y vimos que la salvación en su sentido más amplio, tanto pasado, presente como futuro, se da como algo ya ganado, algo ya consagrado, en versículos como Romanos 8, 29 y 30, 1 Corintios 3, 21 y 23 y 1 Corintios 1, 1 y 2. Citas que ustedes van a tener en la pantalla del video cuando lo vean. Y entonces vamos a ver que la salvación se da como algo ya consumado, algo terminado, ¿sí? Algo terminado para nosotros, aunque todavía estamos en ella como un proceso. Es decir, tenemos que aprender a ver la salvación como un proceso. Algo que ya fue consumado en la cruz, esa salvación pasada está consumada, y sobre esa salvación, aquel que nació de nuevo, aquel que se convirtió, sobre ese piso de esa salvación pasada, puede edificar esta salvación presente que vamos adquiriendo, que es en un proceso paulatino de santificación, y vamos a alcanzar esa glorificación final, que va a ser la glorificación de nuestros cuerpos cuando Cristo venga. Bueno, hoy quisiera empezar a ver un poco al autor de la salvación, cómo se nos presenta en la Biblia el autor de la salvación, o quién sería el autor de la salvación. Vamos a buscar Tito 3, versos 4 y 5. ¿Alguien tiene la cita? Sí, yo lo tengo, pastor. Dale, léela. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Bien. Vamos a ver que vamos a ir estudiando que la salvación
es una obra que pertenece a Dios como Dios trino. Es decir, el autor de la salvación en la Biblia es el único Dios verdadero, que sabemos que es un único Dios en tres personas. Una de las cosas que vamos a ir estudiando y viendo y desarrollando es que sobre todo en la salvación hay claros roles que se diferencian, ¿no? A grandes rasgos, el Padre va a ser el que elige, él es el que está a cargo de la elección, ¿sí? de elegir sus escogidos, sus amados, a quienes especialmente va a hacer llegar el Evangelio. Jesucristo va a ser quien paga, ¿no? Quien se encarna y quien encarna el pago por la deuda de aquellos que van a ser salvos, y el Espíritu Santo va a ser la persona que va a tener como encargado trabajar interiormente en la persona para llevarlo a Cristo. Va a ser el que nos redarguye de pecados, va a ser el que nos insufla la fe necesaria para creer, va a ser el que hace la obra regeneradora, el que nos va a hacer nacer de nuevo, va a ser el que nos va a llevar a un arrepentimiento verdadero. Todo eso va a ser obra del Espíritu Santo. Por eso la salvación es básicamente una obra de Dios en su triunidad absoluta, aunque vamos a ver que hay muchos versículos que ustedes van a tener ahí en la pantalla, donde se pone siempre al Señor Jesucristo, ¿sí?, considerado especialmente como una obra especial suya, la salvación, pero no porque la salvación haya sido algo de Él, sino porque básicamente Él es el que cumplió el rol más difícil, que es el pago, ¿no? Él tuvo que encarnarse, Él tuvo que vivir, ¿no?, en la miseria de este mundo, Él tuvo que ser crucificado, tuvo que padecer muerte en la cruz, tuvo que ser sepultado. Es decir, Él es el que tuvo que efectuar el pago. Por eso es que en pasajes como Lucas 2.11, Lucas 2.30, ahí les voy a dar una lista que las van a ver en pantalla, van a ver que siempre se presenta a Jesucristo como el autor de la salvación, no porque Él sea únicamente el autor, sino porque Él es al que le tocó evidentemente el rol más, el protagonismo principal, a ser quien tuvo que sufrir sobre Él, ¿no?, la ira de Dios, y pagar con su inocencia y su sangre preciosa el pecado de todos nosotros. Es importante entender acá que Jesucristo va a ser el único camino, la única puerta, el único mediador y la única manera de alcanzar salvación. Este es un pasaje que tenemos que entenderlo, por eso es tan importante que salgamos a predicar el Evangelio, porque hoy, ¿no?, hay una creencia como que cualquier camino lleva a la salvación, ¿no? Como que la salvación se podría alcanzar a través de, digamos, cualquier religión que yo practique, y esto es una absoluta mentira en cuanto a lo que si yo lo comparo con lo que es la verdad bíblica. Conforme a la verdad bíblica, el único nombre en el que hay salvación es el nombre del Señor Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, y la única manera de alcanzar salvación es a través de creer en la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz. Y quien no recibió ese mensaje, quien no entendió ese mensaje, al quien no se le predicó este mensaje y fue iluminado sobre él, no puede alcanzar la salvación. Él es la única puerta y el único camino para llegar al Padre. Bien, hoy vamos a ver algunos conceptos sobre cómo la salvación llega a los hombres, y vamos a ver que hay conceptos que son erróneos, muchos otros sabemos que son erróneos, pero que igualmente nos conviene bien estudiarlos y ver, porque aún conociendo que esto es erróneo, pareciera como que parte nuestra quisiera seguir creyendo que algo de esto es verdad, ¿no? ¿Cómo es traída la salvación a nosotros? Básicamente la salvación se recibe a través del mensaje, ¿no?, a través de la locura de la predicación. Es decir, la predicación es la manera que Dios eligió para que el mensaje llegue. Hay un mensaje general que se recibe a través de la prédica, a través de la predicación de la palabra. También puede ser que esto llegue por escrito, es decir, muchas veces ha habido mucha gente que se ha convertido leyendo un tratado, leyendo un mensaje, leyendo la palabra, es decir, la lectura, ¿no? El tener acceso a ese mensaje, ya sea predicado o a veces hablado, a veces escrito también, nos conduce, ¿no?, nos abre la puerta para entrar en el reino. Y ahí vamos a tener pasajes que yo les voy a dejar,
esperen que quiero dejárselos clarito acá en la pantalla cuando vean el video, que es 1 Corintios 1:21, Romanos 1:16, Hechos 11 y 14, Santiago 1:21 y 2 Timoteo 3:15, donde está claro que esto es así. Ahora, quisiera ahora romper con algunos mitos o algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo, ¿puede alguien ser salvo por herencia? Pregunto y me contestan. No. ¿Por qué no? Bien, la respuesta me gustó. Vamos a fundarla ahora. Porque ejemplo, ¿no? Mi la hijo. salvación es personal, Exacto. desde uno. Exacto, la salvación es algo personal. Esto es, hay gente que tiene la bendición de nacer en el Evangelio, ¿sí? Es mi caso. Yo nací mi abuelo ya era pastor evangélico, yo nací en un hogar cristiano. Sin embargo, la salvación yo no la heredé. No la heredé de mi abuelo, no la heredé de mi papá, no la heredé de mi mamá. Obviamente tuve un camino tremendamente allanado porque desde la cuna tuve acceso a ese mensaje que aquel que no lo conoce no puede creerlo, y si yo no lo conozco y no lo puedo creer, tampoco voy a poder ser salvo, ¿sí? Pero lo que tengo que entender es que Dios tiene solamente hijos. Dios, como una vez escuché, ¿no? Creo que Búfalo lo decía, lo repetía mucho también. Dios tiene hijos, no tiene nietos, ¿sí? Vamos a ver un pasaje en el libro de Juan, capítulo 3. El libro de San Juan. Sí. Juan capítulo 3. Del 3 al 6. Respondió Jesús. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Sí, lo tengo. Léelo. Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer? Sí. Nicodemo le dijo, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Este pasaje es rotundo. Ajá. La salvación no se hereda. Quien no nace de nuevo, fíjense, el versículo 13 es rotundo. No puede ni siquiera ver el reino de los cielos. Es decir, aunque les parezca mentira, nosotros, dice Pablo en Romanos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, aunque a ustedes les parezca mentira, para que el mensaje del Evangelio sea oído en mi interior, para que cuando el Espíritu Santo a mí me redarguye de pecado, cuando a mí el Espíritu Santo me lleva a doblar las rodillas para entregar mi vida a Cristo, ya ocurrió un milagro, que es que ese muerto resucitó. De lo contrario, el que está muerto en delitos y pecados no puede oír el mensaje ni puede ver el reino de los cielos. Es decir, no puede haber ni siquiera, para que mi entendimiento, que está, digamos, turbio, que está con neblina, ¿no? Que yo no puedo entender la verdad de Cristo, que es lo que pasa la gente del mundo que lee la Biblia y no entiende nada, escucha el mensaje y no entiende nada porque su mente está entenebrecida, para que esa persona entienda, para que esa persona acepte el mensaje, tiene que ya haber un actuar milagroso, un actuar del Espíritu Santo en la persona. La prédica del Evangelio va a ser va a ser como el ariete que abre la puerta para que el Espíritu Santo empiece a orar en su interior. Y hasta que esa persona no nace de nuevo, no puede apropiarse de la verdad, no puede conocer el Evangelio,
ni puede entenderlo. Tiene que haber una obra de Dios que empieza en él a iluminar su mente, empieza en él, empieza a nacer algo nuevo en él, que empieza a creer, empieza a entender, empieza a sentir algo que no había sentido hasta ese momento, que ahora lo lleva a los pies de Cristo. Vamos a buscar otra cita, que es en Filipenses. Filipenses capítulo 3. Versos 4 al 8. Y acá estos versos nos van a hacer entender que por más que yo me críe en un hogar cristiano, ¿no? Ahora sería la pregunta de hoy, sería si un ambiente sano, si un ambiente religioso, si haber sido criado, ¿no?, en la iglesia, el haber sido criado en un hogar cristiano, implica el ser salvo. Y acá este versículo, estos versos nos traen un poco de luz. Si alguien lo tiene, abre el micrófono y lo lee. Filipenses 3, del 4 al 8. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir. Capítulo 13. Que hubo también. Estás leyendo el 1, me parece. El 3, estás leyendo el 1, me parece. No, estoy leyendo el 2, perdón. Perdón. Del 4 al 8. Del 4 al 8. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo Tomás, circuncidado, al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, la que he estimado por pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Amén. Y fíjense el 9, dice, y ser hallado en Él, ¿no? En Él, de vuelta, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. De nuevo, vemos que no es el ambiente religioso, no es el conocer la palabra, ¿no?, sino es el tener un encuentro con Él. Otra pregunta importante, ¿no?, como introducción para estudiar lo que es si las obras, es decir, uno de los conceptos más comunes que hay en la tierra es que Dios va a salvar a los que son justos, Dios va a salvar a los que son buenos. Por lo tanto, de alguna manera, todas las religiones del planeta, todas, aún la cristiana cuando se vuelve religiosa, ¿no?, caemos en el error de creer que vamos a ser salvos por la vida que llevamos, vamos a ser salvos como consecuencia de algunas obras o salvos como consecuencia de la obediencia. Y como ya expliqué el viernes pasado, la obediencia no es lo que a mí no me puede salvar, porque la obediencia es consecuencia de haber sido ya salvo. Es decir, yo voy a poder obedecer cuando ya obtuve la salvación en Cristo. Y un pasaje que es muy claro al respecto está en Efesios capítulo 2. Buscamos Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Y si alguien más quiere buscar otra cita, puede buscar Hechos 16, 30 y 31. Vamos primero por Efesios 2, 8 y 9. Es un versículo que yo les recomiendo que lo memoricen. Y el que lo tenga lo puede leer. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjense que acá queda claro, ¿sí?, que la salvación no es por obras, ¿sí?
Verso 9. No por obras para que nadie se gloríe. Esto es un tema que vamos a estudiar en otro viernes, pero básicamente la salvación es solo por fe, no por obras. Si la salvación fuera por obras, si la salvación fuera por mi comportamiento, el hombre se podría glorificar a sí mismo porque podría decir que yo de alguna manera tuve participación en mi salvación. Yo fui salvo porque fui bueno. Yo fui salvo porque fui justo. No. Todo lo contrario. Dice, no por obras para que nadie pueda gloriarse, nadie puede sentirse orgulloso de su propia salvación. Porque la salvación es solo por gracia, ¿no? Verso 8, por gracia sois salvos. Salvación por gracia, por medio de la fe. Hay algo que tenemos que tener, que la salvación es solo por fe, no es fe más obras. La salvación va a ser solo por fe, ya la vamos a profundizar otros viernes. Salvación solo por fe. Eso no quiere decir que no va a haber obras. Fíjense lo que dice el verso 10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, estas obras que fuimos creados para buenas obras, no tienen que ver con nuestra salvación. Verso 8, no por obras. Es decir, las obras que nosotros vamos a hacer son obras que no cuentan como mérito para nuestra salvación, como ya explicamos. Primero, porque es consecuencia de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Segundo, porque si yo me fuera salvo por mi actuar, podría gloriarme en mí mismo, y el Señor ha querido gloriarse solamente en Él, en la salvación. La salvación es solo por fe, no por obras. Las obras van a ser la consecuencia natural de aquel que ya ha sido salvo. ¿Sí? Bien, vamos ahora a Hechos 16, 30 y 31. No sé si alguien lo tiene, porque ya había dado la cita, creo. Sí, yo lo tengo, me da un segundo, se lo leo. Sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Fíjense que el mensaje es claro. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree. Ya vamos a estudiar qué significa esto, qué significa creer, pero básicamente tenemos ya un primer entendimiento de lo que esto significa. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. No es cree más obedece, sino es cree. La salvación pasa por el creer. El creer es lo que a mí me va a dar acceso a la salvación, esa salvación pasada, ese consumado es de la cruz, donde yo me apropio de mi salvación como obra completa y terminada en la cruz de Cristo. Ahí, en ese creer va a haber una entrada, un nuevo nacimiento en mí, que va a empezar a permitir ahora buenas obras, pero esas buenas obras van a ser consecuencia de mi salvación, no tienen nada que ver con que mis obras me abran la puerta a la salvación. Vamos al libro de Romanos 1:17, capítulo 1, verso 17. El que lo tenga lo puede leer, yo ya lo tengo, pero esperamos a ver si alguien lo tiene. (1:17) Sí. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Amén. La justicia se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por su fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Es fe. Vuelvo a decir, no fe más obras, sino fe. La salvación es por fe. Las obras van a ser consecuencia de esa fe. Incluso el capítulo 3 de Romanos nos aclara más todavía. Vamos al verso 26 y 28 del capítulo 3 y vamos a ver qué nos dice. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. De nuevo queda claro que la fe es la puerta, ¿sí? La fe es lo que a mí me hace salvar. Las obras van a ser consecuencia de una fe que ya me hace parte de mi salvación, ¿no?
como si fuera poco, el 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Verso 4:25 es rotundo, dice, tampoco dudó, voy a leer a partir del 20, dice 3:20, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, está hablando de Abraham, ¿no? Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Vuelvo a decir, su fe le fue contada por justicia. Esto lo saca Pablo del libro de Génesis. La fe de Abraham es lo que lo convirtió en justo. Dios imputó la fe como justicia. Por lo tanto, verso 22, su fe le fue contada por justicia. Verso 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Verso 24, sino con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Sí? Ahí tenemos claro, la fe es lo que nos abre la puerta. La fe. Hay un verso que creí que lo había puesto acá, después se los voy a pasar, vamos a ver en otra clase, que está en Romanos, que es tremendo, que dice que Él es el que justifica al impío, ¿no? Es decir, la justificación no es para el justo, dice, Él es el que justifica al impío. Justamente una de las cosas que va a caracterizar el Evangelio es que yo necesito, para ser salvo, dejar de justificarme a mí mismo, entender que en mí no hay justicia, entender que soy un impío, entender que soy un pecador, y para el impío y para el pecador hay salvación por fe, mientras que aquel que se cree con mérito y se cree en su justicia propia, que es merecedor de la salvación, él, quien se justifica a sí mismo por sus propias obras, es el que justamente no va a poder encontrar la justificación en su vida. Vamos a un verso en Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 16. Ya lo habíamos leído, que es el que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿no? Ya lo habíamos visto. Bien, la fe como don de Dios, entonces ya lo vimos. Acá voy, la fe. Tengo que entender que la salvación entonces no es por herencia, la salvación no es por un ambiente sano, la salvación no es por obras, la salvación es por fe. Y si hay algo que se me presenta en Efesios 2:8 es que la fe es un don de Dios, ¿sí? Por lo tanto, vuelvo a decir, en mí, en el que cree, no hay mérito alguno, porque todo lo que yo hago, ¿no?, para poder ser salvo, de alguna manera, es obra de nuestro Señor, ¿no? El Señor ha querido en la salvación glorificarse Él mismo y quitar todo mérito para que nos podamos gloriar en nosotros. Sí, una cosa importante con la que quiero cerrar el tema para entrar en el tema que me interesa hoy y que lo dejo abierto ya para el viernes que viene, es entender que la salvación en el Nuevo Testamento dispensacionalmente se la ve como algo distinto a lo que es la salvación en el Antiguo Testamento. Vamos a buscar algunos pasajes para que nos dé un poco de luz. Vamos, por ejemplo, a 1 Pedro, capítulo 1. Versos 9 y 10. 1 Pedro 1, 9, 10 al 12 podría ser, y dice así: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Repito, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Repito, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona
y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado, el Evangelio por el Espíritu enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Acá vemos que la salvación, como nosotros hoy la vemos, es algo que en el Antiguo Testamento no existía. En el Antiguo Testamento la salvación era considerada como una promesa para el futuro, como una promesa futura. El Mesías era algo por venir. Ellos solo pudieron recibir revelación de las bendiciones que nosotros hoy gozamos y disfrutamos, pero ellos nunca las vivieron de esa manera. Siempre vieron la salvación como algo futuro, mientras que para nosotros, por un tema dispensacional de haber nacido después de la cruz de Cristo, para nosotros ya la salvación es algo seguro, algo cierto, algo que podemos hablar de ella aún en tiempo pasado. Vamos a ver una cita en el libro de Hebreos, capítulo 11. Si alguien tiene el capítulo, abre el micrófono y lee el verso 4, 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún, habla por ella. Bien, y ahora salteamos al verso 39 y 40 del mismo capítulo. Está hablando de todos. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios algunas cosas mejor para nosotros, para que no fuésemos ellos perfeccionados aparte de nosotros. Fíjense que si uno lee el capítulo 11, uno va a ver una serie de listado de varones campeones de la fe del Antiguo Testamento, ¿no? Arranca con Abel y así pasa por distintos personajes del Antiguo Testamento. Pero la conclusión final es que todos ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante de la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, nosotros estamos viviendo en un tiempo dispensacionalmente superior al anterior pacto. Nosotros tenemos, estos son temas que vamos a entender después de estudiar mucho, pero el momento en que nosotros vivimos nos permite vivir la salvación de una manera como nunca fue vivida en la historia antes de Cristo. Los santos del Antiguo Testamento no vivieron esta salvación como nosotros hoy la vivimos. Ellos ya vamos a ir viendo cómo fue, pero ellos no pudieron participar de la salvación como algo cierto, seguro y hasta pasado, como podemos nosotros hoy vivir, ¿sí? Esta idea es lo que nos hace entender el versículo de cuando Jesús habla de Juan el Bautista, dice que es el varón más justo que haya nacido de vientre humano, pero que aún el menor de vosotros, dice él, aún el menor de vosotros será mayor que él. Es decir, aún el menor de nosotros que nació en esta etapa de después de la cruz de Cristo, vamos a ver la salvación de una manera como ninguno antes de nosotros pudo disfrutarla y vivirla. Porque tuvimos el privilegio, Dios nos eligió, nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que nosotros podamos vivir esta salvación gloriosa como hoy nosotros estamos viviendo, salvación que nunca antes alguien pudo vivir en el antiguo pacto. Romanos capítulo 4. Para redondear un poco la idea que estamos viendo, dice, por tanto, verso 16 al 22, dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia,
a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Amén. Ahora que hemos visto esto, ¿no? La salvación solo por fe, salvación solo por gracia, vamos a poder entonces entrar a estudiar, a entender el concepto de lo que es la gracia. La idea de hoy es sentar este principio, sentar un poco esta idea, ¿no? Entender este juego entre gracia y fe, y entendiendo esto nos vamos a quedar un poco con esta idea y los pasajes que vamos a ir leyendo para meditar en la semana y continuar y redondear la gracia el viernes que viene. La gracia, lamentablemente, es algo muy mal entendido, ¿sí? La salvación es por gracia, la salvación es por fe. Y la gracia se basa básicamente, como ya hemos visto, en la obra ya consumada de Jesucristo en la cruz, en ese consumado es. Nosotros hoy podemos tener acceso al perdón y podemos tener acceso a ser aceptos en la presencia de Dios porque alguien ya pagó por nosotros, alguien sufrió el castigo por nosotros y esto es en la persona de Jesús. Quien nació de nuevo, quien se convirtió, quien tiene el Espíritu Santo en su vida y en su interior, difícilmente pueda tomar la gracia como una especie o suerte de cheque en blanco para tener una vida licenciosa. Vuelvo a decir, yo soy un convencido que todo aquel que interpreta la gracia como un permiso para vivir como quiera es alguien que no nació de nuevo. Una persona que ha nacido de nuevo no puede nunca interpretar la gracia como un cheque en blanco, como una licencia para vivir como quiera, porque la gracia tuvo un precio para nosotros carísimo, tuvo un precio muy fuerte, tuvo un precio que nos quebranta, un precio que nos lleva a doblar nuestras rodillas y llorar en su presencia para agradecer lo que Jesús hizo por nosotros, porque somos absolutamente no merecedores e inmerecedores de esta gracia. Vamos entonces ahora a entrar en lo que es la gracia, el significado de lo que es la gracia, porque si entendemos esto, todos los días cuando doblamos nuestras rodillas en la mañana para orar, nuestro corazón tiene que quebrarse en la presencia del Señor para agradecer y agradecer y agradecer lo que Dios ya ha hecho por nosotros, porque somos absolutamente inmerecedores. Vamos a ver el significado de la palabra gracia en el Nuevo Testamento. Vamos a ver que la gracia en general quiere decir un favor de Dios, una benignidad de Dios para con nosotros, para con el hombre. Pero para entender esto, tenemos que entender que este favor de Dios, esta bondad de Dios, esta misericordia de Dios, es absolutamente inmerecida. Si nosotros fuéramos merecedores, ¿no?, de algo, entonces eso no sería gracia. Y voy a dar un ejemplo. Si yo estudio para un examen, ¿no?, y el profesor me pone un 10, ese 10 que yo recibo no es una gracia del profesor. Ese 10 que yo recibo es producto de mi esfuerzo. Es producto de que yo me gané esa nota, porque yo estudié y obtuve esa nota. Es el atleta que entrena y recibe su medalla. Esa medalla que él recibe es producto de un esfuerzo que él hizo. Él es merecedor de ese premio o de esa medalla. Esto justamente es la idea absolutamente contraria, es lo opuesto a la gracia. La gracia implica recibir un favor para lo cual yo no soy merecedor. Si yo por mérito soy merecedor de algo, entonces lo que recibo es una paga, pero no es una gracia, ¿sí? El concepto de gracia es el concepto de un favor inmerecido, de una benignidad inmerecida.
La gracia es un favor de Dios no merecido, un regalo no merecido. Eso lo vimos ya hoy en el pasaje de Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos, ¿sí? Romanos 4, 4 al 5 y Romanos 11, 5 al 6, que son pasajes que, si no recuerdo mal, ya los hemos leído. De alguna manera, la salvación de Dios, en el plan de salvación, Dios quiso glorificarse a sí mismo. Si la salvación fuera por obras, si hubiera una participación mía en la salvación, si yo fuera parte, si yo fuera acreedor de esa salvación, entonces la gloria sería para mí, la gloria sería para el hombre, la gloria no sería para Dios. Por eso es que Dios buscó lo vil, Dios buscó lo malo, Dios buscó lo vitipendiado, Dios buscó lo que nadie quería, Dios buscó el pecador, Dios buscó lo peor de todos y nos llamó a nosotros, porque Él quiso en la salvación glorificarse a sí mismo y mostrar que la salvación era mérito suyo y exclusivo. La gracia entonces tenemos que verla como un favor inmerecido para el hombre. ¿Sí? Yo ahora les voy a dictar una serie de citas que después ustedes van a poder ver en la pantalla compartida del link del video. Pero vamos a ver que vamos a ver la gracia como un favor, como una actitud de Dios para el hombre, un favor inmerecido. Dios tiene una actitud para con el hombre, Efesios 2:7. Vamos a ver la gracia a veces en la palabra como una obra que Dios hace a favor del hombre. Dios manifiesta su gracia a través de una obra que hace en favor del hombre. Ejemplo, vamos a ver en Tito 2:11. Vamos a ver la gracia como un don o como un regalo que Dios le hace al hombre, ¿sí? Y vamos a verlo en Efesios 4:7. Vamos a ver a veces la gracia como un poder de Dios que obra en el hombre. Y esto lo vamos a ver en 1 Corintios 15:10. Y vamos a ver a la gracia como un dominio o una esfera de Dios en el cual el hombre puede entrar. Vamos a ver que la gracia como un dominio, como una esfera al que podemos entrar por medio de la fe y podemos permanecer dentro de esa gracia y podemos experimentar dentro de esa gracia todas las bendiciones del favor de Dios. Y esto lo vamos a ver en citas como Romanos 5:2 y Hechos 3. Perdí, esperen que se me fue la página. Hechos 13:43, ¿sí? Yo creo que hoy vamos a ver solamente una de estas citas, y vamos a retomando estas citas, el viernes que viene, redondear y comenzar la nueva clase. Pero vamos a leer Efesios 4:7 como verso final. ¿Cómo? Hechos, ¿cuánto era la última cita? Hechos 13:43. Podemos leer desde el verso 5, así que dice: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros nos fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Acá se nos vuelve a presentar la gracia como un regalo, como algo que Dios nos ha dado, y vuelvo a decir, inmerecidamente. Y acá sí quiero ahora redondear la idea para orar y cerrar hoy. La salvación es algo inmerecido. Y para que entendamos esto, Moody, que era un gran predicador del siglo XIX, él contaba él era inglés, predicó mucho en Estados Unidos, pero él contaba, para entender esto, lo siguiente. Imaginémonos en el siglo XIX que había digamos, hoy hay pobres,
pero la pobreza del siglo XIX era aún mucho más terrible que la pobreza que conocemos en el siglo XX, porque por más que tengamos villas y villas miserias, por lo menos tenemos atención médica, tenemos, no sé, hay cosas que aún el peor de los pobres, al que hoy en el siglo XX, XXI, perdón, ya XXI, tiene acceso, pero en el siglo XIX no había nada de esto, no había acceso a salud pública, no había acceso ni siquiera a educación pública, no había acceso a nada en el siglo XIX. Y entonces él planteaba esto, ¿no? Imaginemos que nosotros, que somos lo peor de lo peor, lo último que puede haber, dice, se nos presentara la reina de Inglaterra, golpeara nuestra puerta, entrara a nuestra casa y se sentara a nuestra mesa, compartiera el té, como buen inglés decía, compartir el té con nosotros, y en esa conversación que la reina de Inglaterra tuviera con nosotros nos diría que nos ha elegido para que trabajemos en el palacio y que nos asegura un trabajo en el palacio y que como tal íbamos a tener acceso a un sueldo de privilegio, íbamos a tener acceso a la mejor salud que pudiera haber y atención médica que pudiera haber, íbamos a tener acceso a la mejor educación y que íbamos a tener asegurado el bienestar para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos, porque todos nuestros descendientes, si nos criábamos correctamente, podrían ser parte de trabajar en el palacio y todos ellos tendrían acceso a educación, a salud, y a pasar a ser parte de los privilegiados de este mundo, ¿no? Y entonces Moody decía, imagínense una persona que ante semejante propuesta lo que le dijera es, no, señora reina, yo entiendo que usted me quiere regalar esto, pero a mí me ha enseñado que los regalos, que nada viene porque sí. Así que yo, si acepto esto, usted tiene que entender que lo pienso pagar. Por lo tanto, yo acepto lo que usted me da, pero quiero pagarlo con todo lo que tengo, y entonces pretende comprar ese favor con un penique, lo que sería para nosotros un centavo. Dice, y pretende pagar con un centavo lo que la reina de Inglaterra le ofrece. Entonces él explica, señores, la reina de Inglaterra tendría todo el derecho de sentirse absolutamente ofendida, porque el regalo, lo que ella le ofrece, es de un valor tan superior e innumerablemente superior a un centavo, que el pretender pagar con un centavo lo que la reina le está ofreciendo es literalmente menospreciar, es vituperar el ofrecimiento. Y de alguna manera, de esta manera le explicaba lo que es la gracia, la salvación como gracia. La salvación es un favor y un regalo de Dios absolutamente inmerecido para nosotros. Y a tal punto, con la grandeza y lo glorioso de esa salvación que se nos ofrece es tan grande que no hay absolutamente nada que nosotros podamos ofrecer para pagar ese favor. Y que si yo de alguna manera quiero hacer algo para sentirme que pago ese favor, lo único que hago es ofender al Dios Altísimo, porque estoy menospreciando, vituperando algo tremendamente glorioso que Él me ofrece porque su beneplácito decidió regalárnoslo y dárnoslo por gracia. Por lo tanto, la salvación es un regalo que se recibe por gracia, se recibe gratuitamente para nosotros, gratuitamente porque alguien pagó por esa gracia y fue Jesucristo, pero que es algo absolutamente imposible. Tenemos que entender que somos y vamos a ser siempre inmerecedores de esa gracia, porque el día que yo creo que soy merecedor de la gracia, estoy menospreciando la gracia que Dios derramó en mi vida. El pretender, el sentirnos merecedores de la salvación, vitupera, menosprecia el regalo que Dios nos ha ofrecido. La salvación solo puede entenderse como una gracia, solo como un regalo, siempre inmerecido. Por eso cada vez que participamos de la cena del Señor tenemos que participarlo sabiendo que somos indignos en nuestro ser de ella, pero que podemos participar con dignidad porque tenemos conciencia de nuestra indignidad y sabemos que somos aceptos solamente por la obra de Jesús en nuestras vidas. Amén. Espero que se haya entendido, porque toda la verdad que nos hace libre tiene que ser una verdad que conocemos
y una verdad que entendemos. Y si entendemos esto, si entendemos que somos inmerecedores de la gracia, vamos a poder siempre ver al pecador como uno igual a nosotros, vamos a poder hablarle siempre de igual a igual, y nunca vamos a poder hablarle desde arriba de una plataforma, mirándolo hacia abajo, como los fariseos hacían con todos, ¿sí? Creyéndose más que ellos, porque cuando nos creemos merecedores de la salvación, lo que estamos haciendo es menospreciando lo que Jesucristo nos regaló, lo que Jesucristo hizo, y vituperando. Para nosotros es imposible tener la obediencia que Jesús tuvo, para nosotros es imposible pagar lo que Jesús pagó, solo podemos aceptarlo como regalo, solo podemos doblar nuestras rodillas, dejar que las lágrimas caigan sobre nuestras mejillas y agradecer por lo que inmerecidamente se nos dio y que inmerecidamente debemos predicarlo a otros para que todo aquel que haya sido escogido y elegido por Dios, al escuchar este mensaje, pueda creer en él y entregar su vida al Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga. Oramos. No sé si Maxi querés hacer una oración final y algún comentario después, pero ya cerraríamos. Y tuve la suerte de poder terminar para que vean todos el partido. Muy bien, pastor, la verdad que es una bendición. También vamos a seguir paso a paso lo que el Señor nos está dando. No, la verdad que está más que claro. Lo que lo animo, por favor, que cada uno se tome el tiempo de autoministrarse, de seguir estudiando. Amén. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias por tu presencia, porque tú estás acá en medio nuestro, Señor. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque sigues trayendo cada día más luz a tu pueblo. Gracias, Señor, porque entendemos que en ti, Señor, están escondidas todas las cosas, Señor. En esta hora yo te ruego, Padre, que sigas bendiciendo la vida de mis hermanos, que sigas bendiciendo la congregación en el nombre de Jesús. Y te ruego, Señor, que desates sobre cada uno de nosotros un espíritu de revelación, sabiduría e inteligencia espiritual. Te damos gracias por todo, Señor. Bendigo a mis hermanos, bendigo a su familia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.